Hola amigos, hoy en este video pretendo enseñarles un poco más a fondo lo que se habla en el capítulo 3 del libro Habilidades, Competencias y Experticias de David Acosta y Carlos Vasco. Comencemos. Este capítulo lleva por nombre Adquisición y Desarrollo de las Habilidades Cognitivas y, como bien podemos pensar, podrá darnos unas pautas para mejorar nuestras habilidades. Pero primero es muy importante comprender diferentes aspectos que hacen del tema mucho más interesante. Primero empecemos preguntándonos qué es y cómo se adquiere una habilidad. Seguramente por estos días muchos nos hemos preguntado lo mismo. Resulta que la adquisición de una habilidad es cuando un sujeto logra alcanzar un nivel de destreza al cumplir cierta tarea, lo cual se generó por un proceso de desarrollo de capacidades. De este argumento podemos deducir dos cosas. La primera, las habilidades no vienen por innatismo o heredabilidad. Y la segunda es que son las capacidades las cuales sí pueden ser innatas o heredables. Pero a partir de esto se genera otra pregunta, y es ¿cómo ocurre dicho proceso? Explicaré un poco a través de la teoría clásica que fue planteada por Fitz y por Posner y que los autores del libro mencionan en su escrito. Esta teoría tiene el objetivo de dilucidar dicho proceso de la siguiente manera. Se divide en tres etapas. La primera, que es la inicial o cognitiva, es donde el sujeto se enfrenta o realiza por primera vez una tarea, aplicando todo su esfuerzo para entenderla. Esto es llamado conocimiento declarativo. Es decir, el sujeto debe determinar qué debe hacer, y esto hace que concentre todos los recursos cognitivos en cumplir esta tarea. La segunda etapa, que lleva por nombre etapa asociativa, es cuando el sujeto, ya con reglas memorizadas, intenta detectar los errores y eliminarlos paulatinamente de su capacidad. Por último, la tercera etapa, que fue llamada etapa autónoma, es en la cual ya todo esfuerzo empleado por el sujeto desaparece y finalmente adquiere todo el conocimiento procedimental y automatización necesaria para demostrar la verdadera destreza en esta capacidad, eliminando casi por completo los errores y la necesidad de centrar toda la atención en dicha tarea. Este proceso es gradual y se va volviendo inaccesible a la conciencia del sujeto. Explicando un poco esto, es porque verbalmente será difícil para el sujeto dilucidar o saber por sí mismo cómo desarrolló dicha destreza. Esto se llama encapsulamiento. Aún así, este proceso puede ser muy claro, pero muchos investigadores afirman que esta división de etapas es solamente una idealización, pues en realidad los límites entre cada una son bastante difusas de persona a persona. Recordemos ahora el caso del baloncesto. Cuando un jugador empieza su aprendizaje en el baloncesto, deberá memorizar la técnica necesaria para poder efectuar los lanzamientos de manera exitosa y generar las cestas. Deberá tener en cuenta muchos aspectos para poder llegar a esta técnica: la posición de las manos, el movimiento de las muñecas y, por último, la terminación del lanzamiento, así también como realizar cálculos de distancia, dirección, fuerza y también saber desde qué puntos del campo puede hacer estos lanzamientos. Pero a medida que la cantidad de cestas aumente, tendrá práctica suficiente para que lleve su conciencia a las partes que en realidad le preocupan o le generan dificultad, por ejemplo, en la medición de la distancia. Luego de unas horas de práctica, ya esto se volverá una tarea sin mayores inconvenientes y seguirá mejorando a medida de que pase el tiempo. Ahora preguntémonos, ¿se desarrollarán las capacidades cognitivas de manera análoga, teniendo en cuenta que la analogía es un vínculo de semejanza entre dos factores? En este caso, vamos a unir las capacidades cognitivas de las capacidades motoras.
Aunque por el momento no hay respuesta definitiva a esto, hay investigaciones centradas en la habilidad de solucionar problemas y parecen indicar que el proceso planteado por Fitz y Posner se cumple. A pesar de esto, debemos tener en cuenta que las habilidades motoras se diferencian de las cognitivas en que entre más se practiquen, más destreza van a adquirir, mientras que las cognitivas no logran ser totalmente automatizadas, solamente alguna de sus partes. Contéstense ustedes mismos, entonces se desarrollan análogamente. Lo que sí es cierto es que las habilidades cognitivas comienzan desde el momento mismo en que nacemos. Y hay teorías conocidas sobre el crecimiento del niño que demuestran que las interacciones con el ambiente y las personas que le rodean irán formando patrones particulares en él. Por ejemplo, tomemos el caso de dos niños. Mientras un niño vive en un ambiente familiar en donde sea propicio a la conversación y a la lectura, él va a generar habilidades lingüísticas. Pero el caso del segundo niño es que vive en una familia en la que se promueve la creatividad y esto podrá producir en él el desarrollo de habilidades artísticas. Por lo tanto, aquí podemos decir que el papel de la familia es una parte fundamental en el desarrollo de capacidades del niño. Posteriormente de la familia viene la escuela, que es el principal agente socializador para el niño. Como decía Gardner, abro comillas, en cualquier lugar los niños se volverán más hábiles en aquellas actividades que involucren sus intereses y que sean valorados por los adultos y pares en el ambiente, cierro comillas. Explicando en palabras resumidas, nuestro desarrollo de capacidades está determinado por el ambiente particular en el que cada uno crece, dentro del cual nos ofrecen oportunidades, limitantes, circunstancias, experiencias y en consecuencia unas tareas diferentes y particulares para cada uno de nosotros. Por tal motivo, las cuestiones sociales marcan caminos específicos para nuestras capacidades. Ahora, también es importante aclarar que unas de ellas serán desarrolladas primero por ser básicas para la interacción del sujeto con el medio, como por ejemplo el reconocimiento de caras, mientras que otras podrán esperar un tiempo más. Llamaremos entonces al conjunto de capacidades, aptitudes y discapacidades como la materia prima cognitiva. Recuerden muy bien este nombre. ¿Por qué materia prima? Resulta que ésta será moldeada por todos los factores anteriormente mencionados. En un par de años, ese mapa puede cambiar y haberse transformado de una manera radical. Algunas aptitudes y capacidades serán ahora habilidades y talentos, y algunas discapacidades tal vez serán superadas y otras no lo serán. Lo que también a la vez implica que ese mapa es exclusivo para cada sujeto y todos tienen uno propio. Por lo tanto, el desarrollo de las capacidades dependerá tanto de herencia genética y el ambiente como tal. Sin la interacción con un medio, las capacidades difícilmente se convertirán en habilidades. Esto lo dice Tomasello. Por el contrario, el antiflujo sociocultural también puede ser negativo, ya que con este una capacidad puede ir en detrimento, así hubiese estado biológicamente desarrollada. Más aún si el ambiente no colabora, el sujeto ni siquiera descubrirá que dicha ventaja existía y termine desarrollando capacidades o discapacidades y no realmente potencialidades o aptitudes. Pero no solo el ambiente es un condicionador de este desarrollo, también lo es factores internos del sujeto, por ejemplo, la motivación. A partir o por medio de la motivación, el sujeto logra invertir los aspectos que sean necesarios para lograr un objetivo, la energía o el tiempo, por ejemplo. Otro factor podría ser la percepción que tiene cada uno de sus capacidades. Si la subestima, seguramente no dedicará el tiempo suficiente al desarrollo de una capacidad, mientras que si la sobreestima, también puede decepcionarse y cortar su proceso, lo que es recomendable por Mackell, Heckhausen y Barles es un nivel apropiado de una moderada sobreestimación.
Tomemos el ejemplo de una persona que esté enfocada en el ámbito musical. Entre más aptitud musical tenga esta persona y sea consciente de ella, tendrá mejores resultados que los de sus pares y este hecho lo llenará de alegría. Precisamente estos sentimientos van a llegar a aumentar el interés por lo musical y de esta manera podrá encontrar experiencias y tareas dentro de este dominio que le ayuden a desarrollar esta capacidad en habilidad. Por otro lado, este mismo sujeto, intentando completar tareas relativas a alguna de sus discapacidades, encontrará posiblemente una frustración más rápido y abandonará cualquier interés en este desarrollo. Cabe aclarar que el camino que va desde las capacidades hasta las habilidades en ningún caso está predeterminado. Como ya se planteó, puede que hubiésemos nacido con ciertas aptitudes y discapacidades, pero eso no indica que a través del desarrollo siempre vengan talentos, o en el caso contrario no se supere una discapacidad. Ahora entremos al papel de la práctica, que es el primer subtítulo de este capítulo. Para adquirir una habilidad se necesita de la constante repetición de una tarea, lo cual estaría fomentando la construcción de procesos que consoliden el desarrollo de la misma, además de pasos necesarios para completarla. Dicho en palabras concisas, el elemento clave para convertir una capacidad en habilidad es la práctica. Al principio de la práctica, los desempeños del sujeto son bastante limitados y los calificamos como regulares, pero a medida que pasa el tiempo, no solamente irá mejorando los resultados, sino que alcanzará una mayor eficiencia en la realización de las tareas. Mediante esto ocurren unos cambios cerebrales en los cuales nos explican qué ocurre ya que la actividad cerebral global se reduce, mientras que las señales de las neuronas implicadas se vuelven mucho más rápidas y poderosas. Es decir, que simplemente el cerebro está en un proceso en donde asimilará de manera más rápida y se nos hará más fácil cumplir una tarea. Anexando a esto, Pascual León demostró que mientras que la práctica sostenida durante la adquisición de una habilidad genera dichos cambios estructurales en el cerebro, una práctica intermitente solamente va a reforzar conexiones neuronales que ya se habían creado y no estimula la creación de nuevas conexiones. Acabamos de llegar a uno de los puntos más interesantes de este subtítulo y es cuando nos explican el caso de la meseta Ock. Este es el punto en el que ya el sujeto es capaz de completar una tarea sin ninguna dificultad y puede mantener el desempeño por un tiempo prolongado sin un mínimo esfuerzo, ya que ha automatizado su accionar y no tiene necesidad ni de la motivación para la práctica sostenida. Es porque ha llegado a una zona de confort y el desarrollo de esta habilidad se detendrá, pero mantendrá en su constancia. Ahora, para culminar, hablaremos de la enseñanza de las habilidades cognitivas, que es el último subtítulo de este capítulo, en el cual, a pesar de que sea un tema tan polarizado, nos mencionan algo sobre la inclusión curricular de las habilidades cognitivas en los planes de estudio de cada institución. Podríamos pensar que las habilidades cognitivas no se adquieren por medio de estudio de las asignaturas tradicionales que nos dan en el currículo, ya que muchas personas han conseguido un alto nivel de destreza sin necesidad de una instrucción formal en una institución. Ahora hablaré de lo que anteriormente mencioné sobre la polaridad. En este caso, se menciona la polaridad porque hay dos tipos de enseñanza en el contexto educativo. Una es la enseñanza explícita y la otra es la enseñanza implícita, que si se presentan de manera transversal van a presentar significativas desventajas. Por ejemplo, si se le da un contenido específico a una asignatura, los estudiantes luego van a tener problemas para transferirla a otro contexto. De esta manera, los estudiantes pueden dejar de percibir la importancia de esta asignatura y simplemente verla como una asignatura del montón,
no como una materia que les va a trabajar una de las capacidades que próximamente va a convertir en habilidad. Estas disputas han llevado que las instituciones creen los modelos mixtos, teniendo en cuenta que deben trabajar tanto sus limitaciones como reforzar las ventajas que haya allí. Sin embargo, todavía no hay una respuesta definitiva a la pregunta de cómo llegar a desarrollar exitosamente las capacidades cognitivas. No obstante, esto se sabe porque actualmente se presentan muchas problemáticas en el contexto educativo, sea nacional o internacional. Cada vez se ven más problemas en la falta de capacitación de los docentes en algunos programas formativos que se han creado. Muchas veces también los sistemas educativos como tal se presentan desinteresados y sin compromiso para el progreso de los niños y jóvenes. Se presenta la falta de coherencia al aplicar programas y la pobre calidad de algunos de estos. Además, si tenemos en cuenta que el desarrollo de una habilidad no es algo que se consiga en un año, pues estaremos hablando además de los problemas culturales, sociales, económicos y políticos que haya en una nación. Finalizando de esta manera el capítulo nos menciona que la educación para el desarrollo del pensamiento es un proceso muy complicado, dado que la elección de un programa educativo específico está sujeto siempre a finalidades políticas de una región, a los fines educativos y a las expectativas sociales e intelectuales de una comunidad.